Capítulo 9. Cómo desarrollar miembros dedicados. Una persona pasa por 3 etapas cuando él o ella se establecen como miembros de tu iglesia. Como apacentador, debes tener la capacidad de distinguir entre los diferentes tipos de miembros que tienes. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, versículo 32. 3 tipos diferentes de miembros. 1. Miembros en la etapa de siervos. Cuando una persona está recién convertida, se comporta como un siervo, indomable, con pies veloces, difícil de mantener en un lugar. Tienes que seguirles la pista por las montañas y el bosque. Son difíciles de manejar. Por todo esto, es importante que saques a tus miembros de esta etapa. También cuando los visitas, juegan a las escondidillas contigo. Los siervos son criaturas hábiles. El siervo y el ayudante del siervo. Hace 17 años visité a una mujer que era miembro de la iglesia y estaba en la etapa de siervo. Se llamaba Adelaide. De alguna manera ella no quería ver a su apacentador en lo absoluto. Ella era uno de los siervos de mi grupo celular. Yo estaba tratando de cambiarla de la etapa de siervo a la etapa de oveja. Recuerdo una tarde cuando toqué a su puerta en el Salón Volta de la Universidad de Ghana. Una voz desde adentro respondió: ¿Quién es? Soy yo, el hermano Doug. Estoy buscando a la hermana Adelaide. Después de un rato, su compañera de cuarto dijo: Pasa. Esta compañera de cuarto resultó ser su hermana Irene. Hola, estoy buscando a Adelaide. ¿Está aquí? La compañera de cuarto sonrió dulcemente. Lo lamento, ella no está. Ah, ya veo. ¿A dónde fue? No estoy segura. Solo salió. Muy bien. Por favor, dile que vine a verla. Claro. Sonrió con dulzura otra vez. Cuando regrese, le diré que estuviste aquí. Cada cuarto tenía su propio balcón, y sin yo saberlo, Adelaide estaba escondida ahí. Yo era un pastor que estaba tratando con un siervo y con una ayudante de siervos. Solo los siervos te esquivan y se esconden. Sin embargo, trabajé con ellas hasta que se convirtieron en ovejas. Hoy en día, ellas son ovejas estables. 2. Miembros en la etapa de cabras. Las cabras son un poco mejor que los ciervos. Son mucho más mansas y son fácilmente accesibles. Sin embargo, una cabra es mucho más independiente que una oveja. Las cabras hacen lo que quieren y es menos probable que te sigan. Cuando un miembro de la iglesia se gradúa de la etapa de siervo, pasa a la etapa de cabra. Tan pronto como un siervo ve a un ser humano, se desaparece de vista, mientras que una cabra se queda. Las cabras son más amistosas que los ciervos, aunque con frecuencia pueden tener vestigios de testarudez. 3. Miembros en la etapa de ovejas. El grupo de las ovejas es el mejor de los 3. Tu meta como pastor debería ser tener tu iglesia llena de ovejas dedicadas. Estas personas siguen al pastor, permanecen juntas y se mueven con el grupo. Los miembros de este tipo son mucho más fáciles de pastorear. Con frecuencia, las ovejas son miembros dedicados, comprometidos, fieles, dignos de confianza y amorosos. Si tu iglesia está llena de ovejas dedicadas, serás un pastor feliz. Se quedarán cerca de ti siempre y recibirán tu ministración. 10 claves para desarrollar miembros dedicados. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Hechos 2, versículo 42 en la Biblia de las Américas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hechos 2, versículo 42 en la Reina Valera. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Hechos 2, versículo 42 en la Nueva Versión Internacional. La labor número 1 de un apacentador es transformar a los miembros de siervos a ovejas consagradas. ¿Cómo es esto posible? Por tanto, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Ahora bien, la palabra transformar viene de la palabra griega metamorfo, la cual significa metamorfosis. La palabra metamorfosis siempre nos recuerda una transformación dramática que ocurre dentro de un capullo cuando una larva se convierte en mariposa. Cuando ves una mariposa elegantemente revoloteando por todos lados,
No tienes idea de cómo era antes. Hubo un cambio drástico y notable, una metamorfosis. Es el mismo tipo de metamorfosis que puede llevarse a cabo en los miembros de una iglesia. Las personas cambian debido a la ministración de la palabra. Son transformadas mediante la renovación de sus mentes. Así es como los cristianos inactivos y esquivos pueden convertirse en seguidores dedicados y comprometidos. En la siguiente sección, quiero compartir contigo unas cuantas claves para saber desarrollar miembros dedicados. Lo primero y más importante es que tú, el pastor, seas dedicado. La dedicación es algo espiritual y puede ser percibida. Hay 3 áreas principales en las cuales puedes desarrollar miembros dedicados: quién eres, qué dices y qué haces. Clave 1. Sé un pastor dedicado. El pastor debe estar dedicado a su iglesia y a los miembros de su iglesia. La dedicación es algo espiritual. A veces se transmite mediante ósmosis, de persona a persona. El compromiso y sacrificio tácito del liderazgo es contagioso. Pasa de un miembro a otro sin hablar. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los pastores están comprometidos con sus iglesias. Yo empecé mi ministerio siendo estudiante de medicina. En 1987, ya estaba teniendo mis luchas como alumno de medicina y pastor. En Ghana, la tradición para los doctores recién egresados es que viajen a Estados Unidos a buscar pastos más verdes, ya que los médicos ganan miles de dólares en Estados Unidos, en Inglaterra y en Sudáfrica. Por lo tanto, mi incipiente iglesia estaba llena de personas que observaban para ver si me quedaría en Ghana o me iría a otro país. Cuando llegó el tiempo de tomar la decisión, valientemente declaré a mis miembros que me quedaba con ellos. No iba a dejarlos. Desde ese tiempo en adelante, noté un cambio dramático en el compromiso de los miembros de la iglesia. Las ovejas pueden percibir el compromiso del pastor. Nadie quiere seguir a alguien que lo abandonará en medio de la corriente. Además de que el pastor principal sea dedicado, los copastores y los pastores asistentes deben estar igualmente comprometidos y también deben ser dedicados. Los pastores asistentes deben estar dedicados al pastor principal, así como a los miembros de la iglesia. La semilla de la dedicación lleva a una cosecha del compromiso multiplicado de los miembros de la iglesia. Clave 2. Di cosas positivas acerca de la iglesia. Todas las personas quieren ser parte de algo bueno. Esta es la naturaleza humana. Las personas tienen más probabilidades de dedicarse a algo que tenga éxito que a algo que esté fracasando. En cuanto a esto, yo aprendí que puedes hacer que tu iglesia prospere mediante tu boca. Si quieres que tu iglesia crezca, di a los miembros que son parte de una buena iglesia. Habla positivamente de los otros pastores de la iglesia. No critiques a los pastores de la iglesia. Por esta razón nosotros llamamos mega iglesia a la iglesia Lighthouse Chapel International, Iglesia Internacional Capilla El Faro. Estoy consciente de que esto preocupa a algunas personas. Esto es solamente nuestra confesión de fe. Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer. Sabemos que todavía estamos aprendiendo, pero creemos que tenemos un mega ministerio con un mega impacto sobre un mundo perdido y agonizante. Clave 3. Di cosas positivas de los pastores. El copastor debe decir cosas positivas del pastor principal. Debe decir cosas como: esta es una de las mejores enseñanzas que puedes obtener en todo el mundo. Debe decirle a la iglesia: somos bendecidos por tener como pastor a un hombre de Dios como este. El libro de los Hechos, capítulo 2, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina, enseñanza de los apóstoles. Una de las versiones lo plantea así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Hechos 2, versículo 42 en La Biblia de las Américas, LBLA. Tú puedes hacer que los miembros de tu iglesia se dediquen continuamente a tu enseñanza. Déjalos que escuchen que en ningún otro lugar pueden obtener algo mejor que esto. El pastor asistente constantemente debe hacer que la iglesia esté consciente del precioso regalo que Dios, por su gracia, les ha dado en su pastor principal. Si no tienes un copastor que diga cosas buenas de tu enseñanza, entonces consigue uno que lo haga. Yo soy el mejor predicador para mi iglesia. Yo creo que soy el mejor predicador para mi iglesia. No es vanidad, es sentido común bíblico.
Yo soy su pastor, y sé lo que es mejor para mi pueblo. Cuando Dios le da un bebé a una mujer, Él llena los pechos de ella con leche para su bebé. Dios no llena los pechos de otra mujer con leche para ese bebé. De manera similar, Dios llenó mi espíritu con la palabra de Dios para mis ovejas. Mis pechos espirituales están llenos de leche espiritual para mis hijos espirituales. Por esta razón, soy yo quien predica todo el tiempo a los miembros de mi iglesia. Tengo otros pastores, pero yo doy el 90% de las predicaciones y el 90% de la enseñanza. Esto es porque yo soy el pastor, y Dios me impuso el deber de alimentar a las ovejas. Los pastores deben hacerse cargo del púlpito y cumplir con sus obligaciones de manera honorable. Gracias a Dios por los ministros que nos visitan. Muchos han ministrado en mi iglesia y han sido una bendición, pero yo soy el mejor pastor para mis ovejas. De varias maneras, hago que los miembros de mi iglesia se dediquen continuamente a mi enseñanza y predicación. Les hago saber que esto es lo mejor para ellos. Si los miembros de tu iglesia no perseveran en tu enseñanza y predicación, se dedicarán al ministerio de alguien más, y tu iglesia no crecerá. He visto cómo los predicadores visitantes son más apreciados que un pastor residente. Esto es una desgracia. Los pastores visitantes con frecuencia son aclamados como superhéroes, mientras que sus pastores residentes son ignorados. Los miembros de la iglesia no deberían engañarse pensando que el ministro visitante tiene más que ofrecer que su propio pastor. No es así. Posiblemente tenga algo diferente, pero no tiene algo mejor. Es solo porque el pastor de la iglesia ha alimentado tan bien a las ovejas, que hay una congregación lo suficientemente preparada para recibir a un ministro visitante. Una traducción de Hechos 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En los tiempos bíblicos, los cristianos perseveraban en dos cosas principales: en las enseñanzas de sus pastores, en tener comunión unos con otros. Tú mismo lee Hechos 2, versículo 42. Léelo en diferentes versiones de la Biblia. Es tan claro como el cristal. Cualquier tonto debería tener la capacidad de entender estas dos claves estratégicas del crecimiento de la iglesia. Consigue que tu iglesia sea como la iglesia del Nuevo Testamento, y tendrás los miles de los que habla el libro de los Hechos. Clave 4. Di cosas buenas de los miembros de tu iglesia. Con el fin de motivar las relaciones entre las ovejas, debes decir cosas buenas de los miembros de tu iglesia. Algunas personas dicen cosas como: No confío en los miembros de esta iglesia. No quiero a ningún miembro de esta iglesia en mi casa. Aunque posiblemente algunos miembros de la iglesia te decepcionen, no mantengas una actitud negativa hacia los demás miembros. Esto sería un gran error. He escuchado a algunos cristianos decir: Preferiría emplear a un musulmán que a un cristiano. esto no es bíblico. La Biblia nos enseña a hacer bien a los cristianos, especialmente a los miembros de tu iglesia. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10. El hecho de que hayas tenido experiencias desagradables con hombres cristianos no significa que debas casarte con un inconverso. Estás reaccionando de manera equivocada. Estás cayendo en necedad. Habla positivamente de los cristianos, especialmente de los miembros de tu propia iglesia. Esto hará que los miembros de tu iglesia interactúen entre ellos. Si dices cosas malas de ellos, los nuevos miembros no establecerán relaciones en las cuales estrechen lazos vitales. Aquí actúa un principio. Con frecuencia las personas son atraídas a la iglesia por el pastor, pero a menudo permanecen en la iglesia a causa de las relaciones personales internas que establecen. Nunca olvides esto. Las personas se quedan en una iglesia debido a las relaciones personales que tienen en esta. Es el deber del pastor crear una interacción entre los miembros de la iglesia. Esta es una clave muy importante que hay que implementar si realmente deseas tener una iglesia grande. La Biblia dice que ellos se dedicaban continuamente a tener comunión unos con otros. Los miembros deben dedicarse continuamente a la comunión entre cristianos de la misma iglesia. Si tienes miembros que casi no se conocen, entonces preséntalos e influye para que se desarrolle una relación personal entre ellos.
Anímalos a estar comprometidos con la iglesia. Enséñales que es importante asistir a la iglesia todo el tiempo. Enséñales a no adquirir el hábito de saltar de iglesia en iglesia, solo para ver qué está pasando en otro lugar. Explícales que el único que anda de un lado a otro es el diablo. Job 1, versículo 7. Versión popular. Dios habla hoy. Clave 5. Anima a los empresarios a contratar a miembros de la iglesia. Prácticamente, también puedes animar a los miembros a dedicarse continuamente a la comunión entre ellos, de muchas maneras diferentes. Cuando tengo un miembro de la iglesia que es empresario con una posición estratégica para dar empleos, lo motivo a proponerse a ayudar a otros miembros a conseguir trabajos. No pienses que esto va a suceder naturalmente. La participación del pastor es importante. Cuando un miembro de Lighthouse, el Faro, consigue trabajo en una compañía, con frecuencia te encontrarás con que varios miembros se abren camino para trabajar ahí. En la actualidad, esto sucede generalmente de manera natural, sin mi participación. Sin embargo, al principio yo tenía que motivar esta interacción. A muchas personas dejó de gustarles esto por el mal comportamiento de algunos miembros de la iglesia. No reacciones con exageración ante el comportamiento vergonzoso que algunos miembros muestran cuando los emplean. Los miembros de la iglesia son seres humanos, así que continúa haciendo recomendaciones en el espíritu de amor y perdón. Un empresario dijo que él no emplearía a un miembro de la iglesia porque llegaría tarde al trabajo, alegando que fue a testificar temprano en la mañana. Esto no tiene sentido. El hecho de testificar no debería hacerte llegar tarde al trabajo. Yo te animaría a correr a tal persona. Se espera que los miembros de la iglesia sean disciplinados. Clave 6. Anima a los miembros a solicitar trabajo dentro de la familia de la iglesia. Cuando tengas un miembro que necesite trabajo, envíalo a otros miembros de la iglesia que puedan ayudarlo a conseguirlo. Esto aumenta el compromiso de los miembros, porque las ovejas verán que realmente te importan. Entonces la iglesia se vuelve una familia importante a la cual pertenecer. Clave 7. Anima a los miembros de la iglesia a casarse entre ellos. ¿Alguna vez has notado la manera en que una joven parece estar demasiado comprometida con una iglesia? Muchas de ellas tienen relaciones personales dentro de esa iglesia. Con frecuencia, son sus prometidos los que actúan como el pegamento que las adhiere a la iglesia. Quedan unidas a la iglesia por sus relaciones personales. Esto es lo que yo llamo cemento pastoral. Como dije anteriormente, es posible que los miembros de la iglesia inicialmente sean atraídos a la iglesia por el hombre de Dios carismático, pero se quedan a causa de las relaciones personales que adquieren dentro de la iglesia. En repetidas ocasiones les digo que la persona con la que quieren casarse puede encontrarse dentro de nuestra congregación. Si quieren una persona alta o baja o gorda o delgada, de piel clara u oscura, pueden encontrar su preferencia dentro de la congregación. Por supuesto que no es pecado casarte con alguien que no sea de tu iglesia. Muchas personas de mi iglesia lo hacen. Todo lo que estoy diciendo es que yo animo a los miembros de mi iglesia a casarse entre ellos. Cada vez que una de nuestras hijas, en quien hemos invertido, se casa y es llevada a otra iglesia, nosotros perdemos un miembro de la iglesia. Sin embargo, si este miembro se queda en la iglesia, contribuirá a su crecimiento. La pareja también tendrá hijos, quienes se convertirán en miembros de nuestra iglesia de niños, y con el tiempo serán parte de la asamblea de adultos. Tal vez quieras argumentar contra mi teoría, pero está funcionando muy bien para mí. Clave 8. Anima a los miembros a socializar y confraternizar. La iglesia del Nuevo Testamento se dedicaba continuamente a tener comunión entre ellos. Algunas veces las personas nos acusarán de solo convivir entre nosotros y de no interactuar con los de afuera. Sin embargo, esta no es nuestra intención en lo absoluto. Nuestra intención es interactuar también con los de afuera con el fin de ganar almas. No obstante, asegúrate de animar a los miembros de tu iglesia a que sus amigos sean de la iglesia. Si los amigos de los miembros de tu iglesia están dentro de esta, ellos tendrán dos razones para venir a la iglesia. En primer lugar, vendrán por alimento espiritual. En segundo lugar, vendrán para reunirse con sus amigos. Fácilmente puedes perder miembros cuyos amigos sean principalmente personas de afuera de la iglesia. Clave 9.
Desarrolla grupos de familias más pequeños dentro de la iglesia grande. Mi iglesia está formada de muchos grupos pequeños. Algunos grupos tienen 10 miembros, otros 5, y otros tienen hasta 50. Son estos grupos pequeños, llamados ministerios y grupos celulares, los que forman el núcleo de las relaciones entre las familias de la iglesia. Posiblemente te sorprenda descubrir que las personas están más comprometidas con estos grupos más pequeños que con la iglesia grande. Cuando hay una boda o un funeral, generalmente concierne a estos grupos más pequeños. Incluso, la mayoría de los invitados para un evento social son amistades que se formaron en estos mismos grupos. Clave 10. Conviértete en padre o madre de tu iglesia. Algunos pastores nunca se desarrollan para ser más que un maestro de doctrinas y verdades. Los polluelos se juntan cerca de la mamá gallina debido a la seguridad que ofrece la maternidad. Juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Mateo 23, versículo 37. Si quieres que tu iglesia crezca, desarrolla atributos paternales o maternales. Sé todo para tus ovejas. Sé un amigo. Sé un hermano. Sé un padre. Muestra preocupación por tu rebaño. Muestra interés por las cosas que les preocupan. Interésate en sus escuelas. Pídeles detalles referentes a sus negocios. Ayúdalos en sus matrimonios. Corrígelos cuando estén equivocados. Repréndelos y disciplínalos cuando lo necesiten. No solamente les des buenas enseñanzas. Conviértete en una madre o en un padre para tu rebaño. La unción para ser padre o madre es la unción para reunir. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Primera de Corintios 9, versículo 22.